esta altura de la jornada y al cierre, el dólar presenta un valor de 3.650 pesos, mientras que el mínimo se ubicó en la jornada de 3.697, osciló en un máximo de 3.667, lo que tuvo como resultado un promedio por un valor de 3.644 y la TRM se ubica en 3.622 pesos. A propósito de la sesión del mercado cambiario, esto nos explica Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados de Corfi Colombiana. Les habla Mauricio Acevedo y comenzamos con el resumen y análisis de mercado. Imposible comenzar este podcast sin tocar el tema del cual se vino hablando el día de ayer, y es nada más y nada menos que el encuentro entre Petro y Trump. Y esta reunión ayer manejó mucha expectativa, dado que era el encuentro bien singular por las posiciones tan opuestas de cada mandatario. Debo reconocer, y por el bien de Colombia, gracias a Dios la reunión fue cordial, respetuosa y productiva, donde Petro llegó vestido para la ocasión, llegó a tiempo y con buena actitud. Luego de la reunión entre ambos mandatarios en el despacho oval de la Casa Blanca, en donde se discutieron temas como la guerra comercial con Ecuador, lucha contra el narcotráfico, temas energéticos y la reactivación económica de Venezuela, el presidente Gustavo Petro resaltó que la reunión fue positiva. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también entregó un primer balance de su encuentro con Gustavo Petro en la Casa Blanca y calificó al mandatario colombiano como una persona genial y confirmó que uno de los acuerdos alcanzados es en materia de lucha contra el narcotráfico. El dólar estadounidense a nivel global se estabilizó hoy miércoles después de recuperarse bruscamente de mínimos recientes de 4 años, mientras que el euro subió ligeramente antes de los datos claves de inflación regional. El índice dólar, que sigue la evolución del billete verde frente a una cesta de otras 6 divisas, cotiza en 97.55. El euro alcanzó un máximo de 4 años y medio frente al dólar a 1.2084 la semana pasada. Por el lado de las tensiones del Medio Oriente, Estados Unidos e Irán siguen en procesos de acercamiento para negociar un acuerdo nuclear, aunque Estados Unidos también quiere tocar otros temas. Dentro de las tensiones, Estados Unidos derribó ayer un dron iraní que De otro lado, la libra esterlina subió a un nuevo máximo de 5 meses frente al euro el miércoles, aunque los inversores permanecieron a la espera de la reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra a finales de esta semana. Eso en temas del plano internacional. Probable que las tasas de interés británicas caigan aún más este año, pero el Banco de Inglaterra probablemente se mostrará impreciso esta semana sobre cuándo o en cuánto reducirán los costos de endeudamiento mientras espera un panorama más claro sobre la inflación. Es así como el dólar estadounidense cayó levemente frente al euro debido a que un retraso en la publicación de datos clave sobre el empleo debido al cierre parcial del gobierno se sumó a la incertidumbre sobre la trayectoria de la política de la Reserva Federal. De esta forma, así termina el DXY durante la jornada, un alza del 0,29% en 97 puntos, cada vez más bajo de los 99 sobre los que se sostenía a principios del año. Vemos que ha bajado considerablemente y aunque tiene una leve alza, todavía se sigue manteniendo sobre los 97 puntos. De otro lado, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el martes un proyecto de ley de presupuesto que pone fin a casi 4 días de cierre parcial del gobierno federal por falta de fondos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el martes un proyecto de ley de gastos que pone fin al cierre parcial del gobierno de 4 días, provocado por la oposición demócrata al financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional, encargado del ICE, después de que 2 manifestantes murieran a manos de agentes de este cuerpo en Minneapolis. El presidente Donald Trump firmó la legislación rápidamente, que fue aprobada por 217 votos a favor y 214 en contra en la Cámara, controlada por los republicanos.
21 demócratas se unieron a los republicanos para votar a favor del paquete de financiación y un número igual de republicanos se opuso, negándose a aceptar las demandas demócratas de reformar el Departamento de Seguridad Nacional. Los cierres gubernamentales congelan temporalmente la financiación de las operaciones federales no esenciales, lo que obliga a las agencias a suspender servicios, poner a los trabajadores en licencia sin goce de sueldo o exigirles que trabajen sin remuneración. Los demócratas se negaron a aprobar la financiación del Departamento de Seguridad Nacional después de la muerte de los manifestantes. El Senado aprobó el viernes un paquete de financiación para la mayoría de las agencias federales hasta septiembre y acordaron negociar el presupuesto del ICE y su departamento en las próximas 2 semanas. Ambos partidos reconocen que las negociaciones serán complejas, ya que los demócratas exigen nuevas garantías en la aplicación de las leyes de inmigración y los republicanos impulsan sus prioridades políticas. El presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo colombiano Gustavo Petro acordaron pasar página este martes tras meses de insultos y amenazas y explorar caminos comunes sobre la lucha contra el narcotráfico. El presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo colombiano Gustavo Petro acordaron pasar página el martes tras meses de insultos y amenazas y explorar caminos comunes sobre la lucha contra el narcotráfico. No hubo declaraciones conjuntas a la prensa en el despacho oval y la recepción a Petro fue discreta, sin que Trump saliera a recibirlo en la puerta, como acostumbra con otros dignatarios. Pero horas después, el inquilino de la Casa Blanca habló sobre el encuentro con el mandatario colombiano. Nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos exactamente los mejores amigos, pero no me sentí ofendido porque nunca lo conocí, no lo conocía en absoluto, y nos llevamos muy bien, y estamos trabajando en eso. También estamos trabajando en otras cosas, incluidas sanciones, y tuvimos una reunión muy buena, me pareció estupendo, fue muy bueno, nos llevamos de maravilla. Petro dijo por su parte ante la prensa en la embajada colombiana en Washington que la impresión que tuvo de su encuentro con Trump fue positiva. Y las fotos, creo, y el ambiente de la reunión, creo, demuestran una reunión entre tú y tú, entre iguales, que piensan diferentes, sí, con poderes diferentes, obviamente, pero capaces de encontrar caminos comunes, punto. A pesar de sus diferencias, ambos líderes mostraron el deseo de dejar atrás las recriminaciones ante cambios clave en la región, como en Venezuela. El mandatario colombiano reveló además que le pidió a Trump que haga de mediador entre Colombia y Ecuador, enzarzados en una guerra arancelaria, y aseguró que el republicano aceptó. Estados Unidos y Colombia ya están trabajando en la cooperación contra el narcotráfico, la principal preocupación del presidente estadounidense. Primer productor de cocaína del mundo, Colombia necesita del apoyo de Washington para mantener la presión militar en las zonas de cultivo. Trump quiere por su parte que Bogotá asegure de forma estable la recepción de miles de migrantes indocumentados, producto de su campaña de deportaciones, en momentos en que recibe fuertes críticas de la oposición. Colombia anunció la semana pasada que se reanudarán los vuelos en aeronaves colombianas tras 8 meses de interrupción. Con visa temporal, Petro se reunirá el miércoles en Washington con congresistas estadounidenses y acudirá a la Organización de Estados Americanos, OEA. El jueves dará una conferencia en la Universidad de Georgetown y finalizará su estadía con un encuentro con la diáspora colombiana. La economía de Rusia creció un 1% en el 2025. Esto fue el anuncio que hizo el martes el banco y una desaceleración con respecto a la expansión registrada en años anteriores debido al lastre de la guerra en Ucrania. La economía rusa creció 1% en 2025, anunció el presidente Vladimir Putin el martes, una desaceleración en comparación con la expansión registrada en años anteriores debido al impacto de la guerra en Ucrania. Quisiera destacar que el Producto Interno Bruto de Rusia creció un 1% el año pasado, por debajo de la dinámica observada en años anteriores. En 2023 y 2024 el crecimiento fue de 4,1% y el 4,3% respectivamente. Tras la operación militar en Ucrania en febrero de 2022, el enorme gasto en las Fuerzas Armadas impulsó inicialmente el crecimiento y ayudó a Moscú a desafiar las predicciones de colapso económico. Sin embargo, el aumento del gasto elevó la inflación, lo que afectó el crecimiento real. Según el presidente ruso, esta desaceleración era esperada y está vinculada a medidas específicas para reducir la inflación. Putin afirmó que la inflación cayó al 5,6% en 2025, en comparación con el 9,5% del año anterior.
En diciembre, el Banco Central ruso redujo su tipo de interés de referencia al 16%, aprovechando las señales de desaceleración de la inflación. Sin embargo, la Agencia Estatal de Estadística, Rosstat, no prevé que la inflación anual descienda al objetivo del 4% antes de 2027. A principios de enero, Moscú declaró que sus ingresos por petróleo y gas, esenciales para las arcas públicas, habían caído a su nivel más bajo en 5 años y muchas de sus empresas han estado bajo sanciones europeas y estadounidenses desde que Moscú lanzó la ofensiva militar en Ucrania en 2022. Y en otro mercado de la economía estadounidense, los rendimientos de los bonos del Tesoro bajaron el miércoles debido a un informe de empleo de enero inesperadamente mediocre. Las empresas privadas agregaron solo 22.000 puestos el mes pasado, menos que el aumento revisado a la baja de 37.000 en diciembre, según el procesador de nóminas ADP. Los inversores estarán atentos a los datos del mercado laboral el miércoles, ya que ADP publicará sus lecturas de enero sobre el crecimiento de la nómina privada y los economistas encuestados por Dow Jones prevén una creación de 45.000 empleos para el mes. Los mercados también obtuvieron cierto alivio después de que el presidente Donald Trump afirmó el martes un proyecto de ley para poner fin al cierre parcial del gobierno. El proyecto de ley proporciona fondos para los departamentos de Defensa, Tesoro, Estado, Salud y Servicios Humanos, Trabajo, Vivienda y Desarrollo Urbano, Transporte y Educación durante el resto del año fiscal, el 30 de septiembre. Por otra parte, el gobernador de la Reserva Federal, Stephen Mnuchin, renunció a su cargo como presidente del Consejo de Asesores Económicos de la administración Trump, según confirmó CNBC el martes. Mnuchin se incorporó al Consejo en enero del 2025, pero fue nombrado en septiembre para cubrir el mandato restante de Adriana Kugler, designada por Biden y quien renunció en agosto. En ese momento, Mnuchin declaró que esperaba completar el mandato de Kugler, que vencía el 31 de enero, y luego regresar a su puesto en el CIA. Sin embargo, afirmó que si su función en la Reserva Federal se extendía más allá de esa fecha, renunciaría a ese cargo. De esta forma, finalizan los bonos del Tesoro en la jornada de hoy, que como podemos observar tienen unas caídas al cierre de la jornada. El bono de referencia a 2 años se reduce apenas un punto básico y se ubica en 3,55%, mientras que el bono de referencia a 10 años también baja apenas un punto en 4,27%. Y en otro lado, les cuento también que los precios del petróleo subieron el miércoles después de que Estados Unidos derribara un avión no tripulado iraní a barcos iraníes armados y que se acercan a un buque con bandera estadounidense, reavivando los temores de una escalada entre Washington y Teherán antes de las conversaciones planificadas. Ambos países han oscilado esta semana entre las noticias sobre conversaciones para reducir las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Los crecientes temores de una posible interrupción de los flujos de petróleo a través del estrecho de Hormuz, mientras tanto, pues una liquidación más ampliada de acciones que a menudo se mueven en sintonía con los precios del petróleo limitó las ganancias. El ejército estadounidense derribó el martes un dron iraní que se acercó agresivamente a un portaaviones estadounidenses en el mar Arábigo, informó el ejército estadounidense. Y por otra parte, un grupo de cañoneras iraníes se acercó a un petrolero con bandera estadounidense al norte de Omán, según informaron fuentes marítimas y una consultora de seguridad. Estados Unidos e Irán tienen previsto mantener conversaciones en Omán el viernes y según el funcionario regional, los miembros de la OPEP+, Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irán exploran la mayor parte de su crudo a través del estrecho de Hormuz, principalmente a Asia. Los precios del petróleo también se vieron respaldados por los datos de la industria que muestran una fuerte caída en las reservas de crudo de Estados Unidos. Los inventarios en el mayor productor y consumidor de petróleo del mundo cayeron más de 11 millones de barriles la semana pasada, según fuentes
citando cifras del Instituto Americano del Petróleo. Los datos oficiales de la Administración de Información Energética de Estados Unidos se publicarán en la tarde. Los analistas encuestados esperan un aumento en los inventarios de crudo. El martes los precios del petróleo también se vieron impulsados por un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la India, que aumentó las esperanzas de una mayor demanda mundial de energía, mientras que los continuos ataques rusos a Ucrania se sumaron a las preocupaciones de que el petróleo de Moscú permanecería bajo sanciones durante más tiempo. Bajo este contexto, así se comporta el petróleo de referencia Brent, que vemos avanza considerablemente, más de un 2%, específicamente un 2,84%, y se ubica en $69.24, casi cercano a los 70. Miraremos en las sesiones siguientes cómo se va comportando el petróleo y ver si logra por fin esos $70. Por su parte, el WTI, es decir, el de referencia estadounidense, también avanza un poco menos que el Brent, o ya vemos que se actualizó la página un poco más fuerte, ya supera el 3% en esta sesión, 3,02% específicamente, y se ubica en $65.12. El presidente estadounidense Donald Trump no le sorprendió la oleada de ataques lanzados por Rusia sobre Ucrania de este martes e instó a su par de Rusia, Vladimir Putin, a poner fin a la guerra iniciada con la invasión rusa al país vecino hace casi 4 años. Al presidente estadounidense Donald Trump no le sorprendió la oleada de ataques lanzados por Rusia sobre Ucrania. El mandatario republicano había anunciado el jueves que Putin había aceptado pausar los ataques contra Kiev durante una semana debido a una ola de frío. Fue de domingo a domingo y se abrió, y él les golpeó duro anoche. No mantuvo su palabra en eso. Es mucho, ¿sabes? Una semana. Aceptaremos cualquier cosa, porque hace muchísimo frío allá. Pero fue en domingo, y él fue de domingo a domingo. ¿No podría ir más allá? Me gustaría que sí. Quiero que termine la guerra. Kiev acusó el martes a Moscú de haber lanzado el ataque más potente en lo que va de año contra sus maltrechas instalaciones energéticas, que dejó a cientos de miles de personas sin calefacción bajo un frío extremo. Según la Fuerza Aérea Ucraniana, el ejército ruso disparó 71 misiles y 450 drones de ataque. 38 de los primeros y 412 de los segundos fueron interceptados. Los ataques del martes se llevaron a cabo horas antes de la llegada a Ucrania del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El mandatario ucraniano condenó duramente el ataque y acusó a Moscú de haber aprovechado la pausa para acumular misiles y esperar los días más fríos del año para atacar. Es decir, o bien Rusia cree que ahora una semana tiene 4 días incompletos en lugar de 7, o bien realmente están apostando por la guerra. Rutte recorrió junto al ministro de Energía ucraniano una central termoeléctrica de Kiev alcanzada por un misil ruso durante la noche. El miércoles y el jueves, Abu Dhabi debe acoger un segundo ciclo de negociaciones en busca de una salida diplomática, bajo mediación estadounidense. Y con esta información llegamos al final de este espacio. Espere a continuación toda la programación que tenemos para ustedes aquí en Primera Página, el canal de los negocios.